Bienvenidos a, gracias, Pris. Bienvenidos a este conversatorio que lleva por título Los DESCA y la comunidad LGBTQI+ en Venezuela. Mi nombre es Francisco González, soy miembro del equipo de investigación y monitoreo de Caleidoscopio Humano y soy líder emergente del proyecto Monitor DESCA VE. Hoy nos acompañan Liohan Delgado. Ella es actriz, es activista LGBTQI+, y es feminista interseccional. También nos acompaña Priscila Solórzano. Ella es coordinadora de Caleidoscopio Humano, es activista LGBTQI+, y es líder emergente del proyecto Monitor DESCA PE. Y nos acompaña Yendri Velázquez. Él es defensor de derechos humanos y también es miembro del Observatorio de Violencias LGBTQI+ en Venezuela. ¿Okay? Pues antes de empezar esta actividad que tenemos con ustedes, les queremos dar las gracias, por supuesto, por su tiempo, por estar acá con nosotros. Y quería comenzar dando un poco de contexto de lo que son los DESCA antes de hablar de la crisis que vivimos de los DESCA y de por qué es importante hablar de este tipo de temas. Bueno, en primer lugar, vamos a remontarnos un poco a el término DESCA, de dónde viene y en qué consiste. La primera vez que se habla de DESCA formalmente es en un contexto en el donde el mundo viene saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Esto tuvo como consecuencia no solamente la creación de la Organización de las Naciones Unidas, sino que también en el seno de la Organización de las Naciones Unidas se firma la Declaración Universal de Derechos Humanos el 10 de diciembre del año 1948. Esto porque la guerra no solamente tuvo como consecuencia la destrucción de museos, de ciudades, de infraestructuras que tenían siglos, sino que la real y peor consecuencia de la guerra fue la pérdida de entre 60 y 80 millones de personas que fueron víctimas del conflicto. Millones de ellas ni siquiera estaban, pues, luchando en la guerra como militares o como parte de ejércitos, sino que eran civiles que sufrieron las consecuencias del conflicto. En este contexto, pues la Organización de las Naciones Unidas toma la decisión de crear un instrumento que permita tipificar todos los derechos humanos con los que los seres humanos nacemos y los que merecemos, pues por el simple hecho de ser seres humanos sin distinción de raza, sexo, religión, orientación sexual ni ninguna otra variable. En este contexto, la declaración que les comentaba, en sus artículos 22, 23, 24, 25, 26 y 27, habla de derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos hacen referencia a la importancia de que para los seres humanos tener una vida digna necesitan ciertas condiciones. Entonces, en el marco de estos derechos se comienza a hablar del derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, para hablar de por qué es importante este tema en el contexto que vivimos, pues sabemos que Venezuela está atravesando una crisis humanitaria compleja ya desde hace algunos años, y una de las consecuencias de esta crisis no es solamente la inflación o el tema salarial, que es importante hablarlo, sino también el cómo esto ha generado una crisis de derechos DESCA en nuestro país. Y el enfoque que queremos tocar en la tarde de hoy es cómo la comunidad LGBTQI+ en Venezuela se ve especialmente afectada y de manera diferenciada por esta crisis DESCA que estamos viviendo. Entonces, los expertos en el tema que están acá hoy acompañándonos van a darnos su punto de vista desde el activismo que hacen, desde el trabajo al que le han dedicado su vida, y que no es otro que el de la defensa de derechos humanos de las personas LGBTQI+ en Venezuela. Entonces, para empezar esta actividad del día de hoy, me gustaría pues nuevamente darle la bienvenida a los expertos que trajimos para este foro y hacerles la pregunta. Primero, preguntarles qué han hecho, cuál es el activismo, que nos cuenten un poco del trabajo que han venido realizando desde cada uno de los espacios donde se desarrollan, y a partir de allí, cómo ven el entorno de los DESCA para la comunidad en Venezuela. Me gustaría darle la bienvenida a Liohan, si pudiera comentarnos un poco de su trabajo y de cómo ve el panorama de los DESCA en Venezuela. Hola Francisco, y sí, gracias por la invitación, gracias por el espacio primero que todo.
Y bueno, creo que podría empezar respondiendo la preguntita, hablando desde lo que han sido como dos, digamos, trincheras desde las cuales he batallado lo que han sido las dificultades de nosotras, las personas LGBTIQ+, en esto en que es digamos, la calidad de nuestros derechos de ESCA aquí en Venezuela. Una de ellas ha sido desde mi activismo, el cual lo he enfocado siempre a, digamos, como que conversar de cómo de forma, digamos, transversal, nosotras las personas trans y personas no binary, y mujeres sufrimos de vulneración de nuestros derechos, ya sea hablando de esto en espacios públicos, en espacios de formación, en espacios también de redes de apoyo. Hemos también tenido de repente encuentros, creo que uno de los lugares donde pude hacer más énfasis de este tema fue en el último gran, como que, digamos, espacio donde pude compartir con varias personas de la comunidad, que fue en la cuarta cohorte de los talleres de formación de diverses de Amnistía Internacional, de la cual soy egresada. Ahí pudimos hacer muchísimo énfasis, a no solamente nosotras las personas trans, sino nosotras la comunidad, en nosotros como núcleos de activistas, de lo importante que es tener una visión interseccional y global de lo que son los derechos, porque es muy fácil también para nosotras las personas que estamos aquí en la capital sentarnos a hablar de esto, pero lo más difícil realmente está en ir a ver cómo eso está en otros estados de Venezuela, en las otras regiones de Venezuela, donde la vulneración de los derechos de ESCA es incluso más crítica de la que puede ser aquí en la capital. Entonces, han sido como esta una de las trincheras de las cuales hemos podido poner la lupa sobre lo que es la vulneración de estos derechos para nuestra comunidad. Y por otro lado, ha sido mi trinchera ya más como persona, más como humana y como, digamos, como mujer trans no binaria que soy, que desde mis, digamos, opciones he tratado de extenderle la mano a mis hermanas, a mis hermanes, a tratar de ayudarles también a que tengan por lo menos, si necesitan agua, llevarles agua, si necesitan comida, donarles comida y tratar de hacer lo que he podido a mi alcance como persona, ya no como activista, sino como miembro de la comunidad, para, perdón, tengo como tosecita, pero para poder como, nada, tratar de amortiguar un poco el efecto de estas vulneraciones en las personas que tengo cerca, pero obviamente no es fácil porque al final no es algo que yo sola puedo hacer, es algo que realmente necesita de apoyo no solamente nacional, sino también internacional, poder garantizar que cada persona LGBTIQ más y que cada vida trans, que cada, digamos, persona de nuestra comunidad realmente pueda, entre comillas, optar por un poco de lo que son estos derechos que tanto se vulneran acá. Entonces, bueno, creo que esas han sido como mis dos, como digo, trincheras de las cuales he tratado de batallar esto y hablado de esto también para hacer eco de lo que es la dificultad de nosotras las personas trans en este país en temas de salud, de vivienda, de dignidad, de educación, de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que tendremos chance de profundizar en eso más adelante. Muchísimas gracias, Leojan, por tus comentarios y por tu participación acá con nosotros. Tu testimonio es muy importante para nosotros. Me gustaría darle la oportunidad antes de, bueno, empezar el conversatorio como tal, de escuchar también el trabajo de Priscila, el trabajo que ella viene haciendo en Caleidoscopio Humano y como defensora de derechos humanos de las personas LGBTQI+. Y bueno, nos encantaría escuchar cómo ves el panorama de derechos de ESCA en Venezuela para la comunidad. Adelante, Priscila. Gracias, Fran. Bueno, es un tema bastante complejo, ¿no? Uno trata de ser positivista, muy positivo, perdón, al hablar sobre estos derechos, pero la realidad es otra. Sabemos que hay una crisis de derechos y que si para una persona heterosexual hoy en día es complicado acceder a ciertos servicios y ciertos derechos que están contemplados en la Constitución que el Estado debe garantizar para una persona LGBTIQ más, es más complejo. Sobre todo cuando el Estado no te reconoce tus derechos. Entonces, allí la situación se pone más compleja. Eh, Situaciones como, por ejemplo, para las personas trans, el tema de la educación, el no contar con un documento, eso también te vulnera, ¿no? Porque sí, tenemos un documento legal, pero no es un documento con el cual nos identificamos
no es un documento con el cual realmente nos sentimos respaldados y que al momento de querer avanzar, como todos los demás venezolanos, se nos cierran muchas puertas, no se nos da la opción de poder realizar estudios dignamente, trabajo, el acceso a la salud que es bastante complejo en este país, el tema de la alimentación, el tema de la vivienda. Y bueno, a través del trabajo que yo hago, básicamente es eso, pues visibilizar, tratar de formar, de concientizar también a la población con la cual me vinculo, contar sobre esta realidad. Porque si nos hablamos a nosotros, en su mayoría población LGBTI, pero también tenemos que tener en cuenta que la población heterosexual o género que está presente es muy importante y su apoyo es clave al momento de nosotros poder exigir derechos como población vulnerable. Básicamente es ese el trabajo que desde mi activismo yo realizo. Perfecto, muchas gracias, Priscila. Muchísimas gracias. Y bueno, tenemos también, como les comentaba al principio de la actividad, a Yendri Velázquez de invitado, y ahora nos gustaría pues escuchar un poco de lo que ha sido tu trabajo y pues cómo es el panorama de los DESCA en Venezuela para las personas de la comunidad. Bienvenido, Yendri. Gracias, Francisco. Gracias al resto del equipo de Caleidoscopio y de Monitor Desca por la invitación y además abrir estos espacios que son sumamente importantes, especialmente porque con muy poca, o tenemos muy pocos espacios para poder conversar específicamente sobre la afectación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y ahí antes de cualquier cosa creo que es importante y muy valioso recordar que los derechos económicos, sociales y culturales también incluyen los derechos a la alimentación, la vivienda adecuada, la educación, la salud, seguridad social, participación en la vida cultural, agua, saneamiento, trabajo. Y estos son de los derechos que vemos cotidianamente violentados. Yo actualmente formo parte del Observatorio de Violencias LGBTIQ+, que se encarga de documentar, visibilizar y denunciar las distintas violencias que estamos viviendo las personas LGBTIQ en Venezuela. Y vemos cómo la política institucionalizada de la violencia y la negación de derechos a las personas LGBTIQ ha afectado de manera transversal cada uno de nuestros derechos. Debemos recordar que además los derechos humanos son interdependientes y la afectación de uno afecta el resto de ellos. Y el tema de la violencia y la institucionalización de esto, de la violencia institucional, perdón, de la violencia desde el Estado, ha hecho que esta crisis generalizada que se vive tenga unos impactos diferenciados y profundos en la vida de cada persona lesbiana, gay, bisexual, trans, intersex o queer. Es importante decirlo porque hay veces que creemos que el tema LGBT es un tema aparte al del resto de la ciudadanía. Y no es así. Estamos viendo una emergencia humanitaria compleja que nos afecta a todas las personas, pero que lamentablemente a grupos específicos como el LGBTIQ, mujeres, poblaciones indígenas, tiene unas afectaciones mucho más profundas o de formas diferenciadas por el mismo peso o el antecedente que tenemos del no reconocimiento a nuestros derechos previamente a la crisis. Y la crisis, y eso hay que tenerlo en cuenta al momento de generar programas de atención, al momento de generar políticas públicas, pero también al momento de la documentación de las violaciones de derechos humanos que estamos viviendo en el país. Perfecto, Yendri, muchísimas gracias. Bueno, a mí me llamó mucho la atención de lo que cada uno de ustedes comentó, porque encontré varios puntos en común, ¿no? Sobre todo en lo que comentaba Johan y lo que comentó Priscila hace un rato, porque hablaba mucho de la importancia de la formación y la importancia de la educación pues, para crear conciencia de la importancia de todo esto que estamos conversando hoy. Y por supuesto, lo comentaba Yendri hace unos segundos, la educación es parte de los derechos de ESCA, es uno de los derechos de ESCA. Entonces, me gustaría, sobre todo ustedes dos que lo comentaron, cómo ha sido su experiencia, ¿no? En el tema del acceso al derecho a la educación, si sienten que han tenido alguna dificultad o si sienten que pues el trato que han recibido en estos espacios educativos ha sido distinto que el del resto de las personas cisgénero o heterosexuales y que esto pueda ser consecuencia de, no sé, por ejemplo, de que sea una mujer trans
o algo relacionado a su orientación sexual. ¿Sienten que ha tenido algún tipo de problema a nivel de discriminación o que el Estado les ha fallado en el garantizarles el acceso al derecho a la educación? Me gustaría escucharlo de ustedes dos, sobre todo. Fran, fíjate, en mi caso, pudiese hablar no tanto de la educación, sino más en el área laboral. Es donde me he visto mucho más discriminada. No se me da la oportunidad. Estudié 2 carreras y las cuales nunca pude ejercer porque nunca se me dio la oportunidad. Eh, Creo que de alguna u otra manera, en los años 2000, inicio de los años de esta época, había como un estigma tan fuerte con el tema de las mujeres trans, que aún lo sigue habiendo, pero era sobre todo por el tema de que nos consideraban directamente prostitutas enfermas. Y eso básicamente siempre me lo hicieron saber. Entonces era una posición en la cual cuando uno quería acceder o yo quería acceder a un empleo específico relacionado con lo que estudié, me trancaban la puerta directamente, no me daban la oportunidad. Dejaban de responder, recibían la hoja de vida. Muchas veces recuerdo una vez en Televen, recuerdo que la persona que me estaba atendiendo básicamente me dijo que tenía que cambiar de aspecto. Entonces, son ese tipo de cosas que sabemos que siguen ocurriendo, porque siguen ocurriendo, pero que te marcan y que de alguna u otra manera tú dices, ajá, ¿a dónde voy? ¿Con quién cuento? Se supone que vivo en un país donde yo debería desenvolverme igual que el otro, sea quien sea, porque todos tenemos los mismos derechos y básicamente no es eso. Es bastante frustrante, es bastante molesto el saber que personas trans como nosotras estudiamos, de alguna u otra manera realizamos carreras y no podemos ni siquiera ejercerlas por el simple hecho de no encajar en la heteronormatividad, por llamarlo de alguna manera, no tener ese perfil tan estructurado o tan, no sé ni qué nombre colocarle a lo que buscan las empresas y que básicamente no nos dan la oportunidad. Simplemente no nos dan la oportunidad ni siquiera de desenvolvernos, de conocer las capacidades que tenemos como personas, dicho sea de paso, porque esto va más allá de ser mujer trans, hombre o lo que sea. Es la capacidad que tú tienes como profesional en un trabajo al cual tú deseas acceder o quieres estar. Sí, y además me parece muy interesante como esto que comentas ahorita se enlaza con lo que comentabas al principio, porque bueno, es verdad, afortunadamente no nos comentas que no tuviste mayores problemas en el tema de todo tu proceso educativo y tu formación académica, pero todo ello se hizo con un documento de identidad que pues tú sientes que no te representa porque no eres tú, no representa quién tú eres realmente. Entonces, bueno, no hubo problema, ¿no?, con que te graduaras, pero te graduaste con un documento que pues no realmente representa quién eres, ¿no? Sí, Más allá de sí, eso, tienes razón, eso me pasó mucho y tu palabra por delante. Sin embargo, ciertamente yo vengo de una época donde a las personas trans se les decía transfor. O sea, ni siquiera el término transgénero estaba como muy conocido en ese entonces, ¿no? Y entonces la palabra transfor era, y ciertamente transfor se ligaba a prostitución, lo recuerdo claramente. Entonces, claro, yo entro a la universidad y ya yo iba con una mentalidad de que, bueno, tengo que acoplarme. Muy femenina, muy chica, muy todo, pero sabía. Sin embargo, habían profesores, toqué con esa ventaja que había profesores y hasta la misma directora, siempre me llamaban aparte y me preguntaban, era el nombre con el cual yo me identificaba. Y mi título de licenciada y mi título de TCU me lo entregaron con mi nombre, o sea, dice mi nombre de pila, pero me llamaron por Priscila. Nunca me llamaron, me llamaron por el nombre que aparece en el documento como tal. Creo que fue algo lo cual me hizo sentir bien porque ellos de alguna u otra manera se conectaron con mi realidad y que básicamente a través de los años, ya cuando yo estaba realizando la licenciatura, ya yo estaba
en el mundo de los derechos humanos, entonces siempre te consultaban, siempre te preguntaban como para no cometer errores, para no decir cosas que no debían, y eso fue una de las ventajas que yo tuve. Qué bueno de verdad eso y qué bonito es esto además de las autoridades, porque ante un Estado que, pues, que se ha negado a reconocer tu identidad, pues lo mínimo que podemos hacer todos nosotros es reconocerla, ¿no? Y respetarla, por supuesto. No sé si Leojan tiene algo que comentar, porque habías dicho en tu presentación algo de, bueno, de la formación que tuviste con Amnistía Internacional, que al fin y al cabo también es educación, si quieras comentar algo al respecto. Sí, sí, ha sido como, ha sido curioso, ¿no? Porque casualmente ha como que coincidido un poco este proceso mío de me gradúo, empiezo mi vida de estudiar y ver qué quiero hacer con mi vida y en el proceso entro como en lo que es mi transición de género y también lo que es la transición social y todo lo que es incluso mi transición interna como persona, de ver también qué quiero hacer con mi vida, porque mis expectativas de vida eran distintas antes de mi transición y lo son ahora diferentes una vez que me autopercibo como quien soy, como quien siempre quise ser y ha sido como curioso porque he contado yo, por lo menos, con estos espacios como lo es el de Amnistía Internacional, que es un espacio libre de discriminación, seguro y de paso gratuito para que las personas puedan formarse en esto que es activismo, derechos humanos y tener como nociones de lo que son estas situaciones como personas LGBTIQ+. Sin embargo, no es digamos, el común denominador en los espacios de formación y es bastante difícil, no solamente por experiencia propia, sino también por experiencia de personas muy cercanas a mí, para una persona trans hoy en día, primero acoplarse a un ambiente estudiantil que no vaya a tener alguna, digamos, como que no vaya a ser hostil contra su identidad o que no vaya a ser peligroso para esta persona. Y segundo, si de repente tienes la posibilidad de estudiar en algún lugar, es difícil de paso que haya perdón, si no tienes la posibilidad porque es un lugar privado, es difícil como persona trans tener acceso a un trabajo que te permita tenerlo, digamos, el poder económico para poder acceder a estos estudios. Entonces, en mi experiencia ha sido como que me he formado en espacios seguros y espacios activistas y espacios de derechos humanos y también en otros espacios que quizás han sido un poco, no vamos a decir inseguros, pero que no han sido dedicados exclusivamente a la comunidad LGBTIQ+, sino que han sido espacios de repente de aprendizaje en calidad de derechos humanos o de otro tipo de formación que pueda ligarse a mi activismo, pero ha sido como también parte del trabajo ver cómo puede acoplarse una persona trans a un espacio como ese y en lo personal he sentido que estas instituciones y organizaciones han cooperado para hacer que las personas trans puedan formar parte de sus programas, pero como digo, no es el común denominador de todos los espacios de formación, de todas las academias, universidades, institutos, etcétera, en el país. Y ligado mucho a lo que es lo del trabajo, sí, también ha sido difícil para mí por lo menos estudiar cualquier cosa porque las carreras o los intereses que tengo no están directamente enfocados en instituciones públicas y para poder pagar mis estudios necesito un trabajo, pero en Venezuela ningún trabajo, o sea, ninguna empresa está dispuesta a darle trabajo a una persona trans o si lo hacen es con ciertas condiciones y se empieza a enredar el papagayo. Entonces, desde la pandemia para acá, yo he buscado como que opciones online y opciones fuera de Venezuela y es lo que he tratado de recomendarle a las personas a mi alrededor y es lo que he tratado de acercar a las personas trans cercanas a mí para que puedan de alguna manera surgir dentro de lo que son estas adversidades y estas amenazas que dificultan para nosotras lo que es el acceso a la educación y a un trabajo, y cómo estas se pueden solapar una con la otra, pero tampoco es fácil para todas las personas trans, no todas las personas trans tienen internet, no todas las personas trans tienen una computadora, etcétera, etcétera, y lo mismo porque hay muchos estudios que también son online y que de repente no van a representar una amenaza para tu integridad como persona, porque tú puedes de repente mandar un correo, lo he hecho de repente para estudiar un cursito, para tener un taller o para un espacio así, de un Zoom o algo, uno viene, uno dice, bueno, mira, yo soy esta, a veces ni siquiera toca dar explicaciones, simplemente me lanzo con mi nombre y mi identidad autopercibida y ni se tienen que enterar que soy trans y puede pasar y no ocurre nada, pero es incluso un privilegio decir que tienes internet y que tienes
una computadora en una situación donde no todas las personas trans tienen siquiera un espacio seguro en su casa donde puedan hacer este tipo de trabajos o este tipo de estudios. Entonces, ha sido como ir viendo de repente qué herramientas puedo encontrar yo como persona y qué herramientas puedo ofrecerle yo a mi comunidad, pero no es fácil para realmente ninguna persona, y así como dice Priscila, si de por sí existen vulneraciones para las personas heterosexuales cisgénero, para nosotros las personas trans es el doble o el triple, entonces se vuelve más difícil cualquiera de estos escenarios, ya sea de estudios o de trabajo. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que estos espacios son, como lo comentaba al principio y lo vuelvo a comentar ahora, son sumamente importantes porque si escuchamos un solo testimonio de una persona trans, eh, creo que podríamos incluso llegar a pensar o pecar al pensar de que es un caso aislado, pero tenemos acá solamente dos personas trans y sus historias y sus testimonios se parecen muchísimo. Las complicaciones que tienen a nivel educativo y luego las complicaciones que tienen porque les cierran las puertas a nivel laboral cuando están perfectamente capacitadas y son profesionales capaces pues de cumplir con el trabajo que se les está pidiendo y ni siquiera se les da la oportunidad de demostrarlo, como lo comentaba Priscila hace un rato. Yendri tenía la mano levantada y quería aprovechar también, Yendri, para conversar contigo esto, porque pues Lios han comentado ahorita que es importante para ella el que ha tenido el privilegio, y así lo decía, de estar en espacios de formación que han sido seguros. Pero tú que trabajas pues precisamente en el área de violencia, si quisieras comentarnos algo de cómo son estos escenarios de violencia a personas LGBTQI+ en Venezuela a nivel educativo, porque si yo no me siento seguro al salir de la calle, ¿cómo voy a ir a la institución a estudiar? O sea, creo que se vuelve incluso más complicado que para una persona hetero, para una persona cisgénero. Sí, bueno, es todo un tema el acoso escolar, especialmente en educación primaria, es un tema que poco se habla, pero que es una realidad que vivimos todas las personas LGBTIQ, incluso SECODAP, que es una organización que trabaja con los derechos de niñas, niñas y adolescentes, lo menciona como una de las causas más comunes por bullying o por acoso escolar. En el informe que realizó la doctora Tamara Adrián, que llamó Para dejar de ser fantasma, hablaba de algunas cifras que son muy esclarecedoras en esto, o muy ejemplificadoras de esta situación. Hablaban de 46% de las mujeres lesbianas en su momento de escolaridad habían denunciado o reportado haber sufrido acoso verbal. Asimismo, 59% de hombres gays y 53% de personas bisexuales, ¿no? De esta cifra, el 62% de los hombres homosexuales sufrió esos acosos en primaria, mientras el 93% de los hombres gays sufrió también estos acosos en el proceso secundario, ¿no? Entonces vemos cómo además otros estudiantes son los principales agresores de las personas. En este estudio fue específicamente lesbianas, gays y bisexuales, pero en general los principales agresores dentro de los institutos escolares están siendo otros niños, niñas que están replicando modelos de exclusión, de discriminación y violencia, que están siendo enseñados en los hogares, pero además reforzados en las narrativas públicas, en los espacios comunes, en los espacios de recreación. Y una de las cosas graves que mostró este informe y finalmente pudo dar como alguna evidencia de lo que estaba sucediendo, es que la mayoría de personas lesbianas, hombres gay y personas bisexuales que habían sufrido algún tipo de acoso o bullying, habían también presentado ideación suicida. Entonces no es solo la obstaculización del ejercicio del derecho a la educación, unas plenas condiciones, porque además hay siempre que hablar de las condiciones, las posibilidades y la accesibilidad a los derechos, sino también, bueno, las otras implicaciones que tiene el estar en un contexto educativo donde no existen normas que ayuden a prevenir o a atender los casos de violencia, discriminación o acoso que se estén presentando. Y esto lamentablemente se replica en otros espacios ya en la vida adulta también, cuando vemos en un informe que sacó la organización Unión Afirmativa, que tituló Ser LGBT en Venezuela, y mostraban que un 25% entre hombres bisexuales y hombres gays habían reportado haber sufrido abuso o violencia por, perdón,
sí, abuso o violencia por parte de compañeros de trabajo, ¿no? Entonces ahí vemos que estos mismos temas de la violencia se presentan en distintos ámbitos de la vida y que obstaculizan el pleno el ejercicio de nuestros derechos. Y ahí podemos entrar en una discusión de quién tiene la responsabilidad, principalmente obviamente es el Estado, quien tiene que hacer garantizar nuestros derechos, pero también vamos a los distintos roles que tenemos nosotros como ciudadanía en cada uno de los espacios que ejercemos. ¿Qué estamos haciendo para detener la violencia hacia otras personas donde trabajamos, donde vamos a misa, donde vamos a recrearnos, donde vamos a comer, donde vamos donde estemos? ¿No? Ahí hay un llamado de atención también a quienes están dirigiendo las instituciones públicas y privadas a empezar a construir propuestas, o empezar a construir protocolos y políticas internas para prevenir la discriminación y la violencia, que es uno de los principales factores que obstaculiza el ejercicio de nuestros derechos. Por eso el trabajo hacia el Estado es importante, de exigencia, de denuncia, de acompañamiento también en el ejercicio de la aplicación de las políticas públicas, pero que también en los espacios privados fomentemos la responsabilidad hacia la creación de algún tipo de medida que ayude a las personas a poder disfrutar de sus derechos. Va a ser mucho más productivo una persona que esté trabajando libre de violencia a alguien que sea acosado constantemente por ser quien es, por amar a quien ame o por expresarse de la manera que elija expresarse. Entonces, una de las cosas que es importante y que además sabemos que en el mundo se están discutiendo también es la responsabilidad que tienen otros actores, además del Estado, en la garantía de los derechos o al menos en la posibilidad de incidir positivamente para que se cumplan los derechos y que el Estado pueda ejercer las políticas y pueda construir las políticas y las aplique de manera efectiva para que, bueno, todos al final logremos vivir libres, sin miedo y donde todos los derechos sean para todas las personas. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Yendri. Me llama mucho la atención de que, tal como lo hizo Leo en unos minutos atrás, hablabas de espacios seguros, ¿no? Y no solamente es, por supuesto, una responsabilidad del Estado, porque el Estado como ente, el único violador de derechos humanos, pues es también el encargado de garantizarlos, de hacerlos cumplir, de hacer que se respeten, ¿no? Pero esto de fomentar espacios seguros es complicado para las personas LGBTQ y más en Venezuela porque ok, entonces hay altísimos niveles de acoso en el colegio y cuando me gradúo, pues me cierran las puertas a nivel laboral, pero ni siquiera puedo recurrir a la casa como un lugar seguro porque, Johan lo comentaba hace rato, el tema del derecho a la vivienda también se ve violentado para las personas de la comunidad en Venezuela. No sé si alguno de ustedes tenga algún comentario al respecto, Sí. pero me parecería importante, ¿no? Hablar también de cómo es el hecho de ni siquiera poder acceder a una vivienda porque la persona que es dueña del inmueble, me ve a mí y sencillamente dice, no, a ti no te alquilo. Sí, hay un tema que además dentro de la propaganda que se hace, se dice que en la ley de arrendamientos estipula que no se puede discriminar a alguien basado en su orientación sexual en los espacios publicitarios de alquiler o venta, ¿no? Entonces, como que, bueno, en el espacio, si ponen una nota de alquiler de una habitación, por ejemplo, en un periódico, ¿cuál periódico si no existe? Pero si existieran y lo pusieran, ellos no pueden discriminar allí. Pero entonces esa protección se limita al espacio publicitario y no necesariamente hay una protección si en efecto cuando tú vas a conocer la casa o a conocer las condiciones de arrendamiento, las personas te, te discriminan. Pero bueno, eso también podría aplicarse si la publicidad aparece en otros medios o redes sociales como Instagram, como cualquier otro espacio, ¿no? Entonces, ahí lo que vemos que además de ser o una garantía limitada, tampoco tiene mecanismo de efectividad. ¿A dónde recurres tú cuando suceden estas cosas? No se establecen protocolos, no se hacen además propaganda o publicidad de los espacios donde acudir. Hoy las personas LGBTIQ, además de los niveles de protección que tenemos nuestros derechos, las pocas instituciones que existen, no cuentan con respaldo ni político, ni publicidad, ni espacios en los medios de comunicación y en los tantos medios que está manejando hoy el Ministerio de Comunicaciones y las instituciones del Estado, ¿no? Entonces, es una situación grave
que además se ve atravesada también por otra cosa, no es solo que no podemos acceder por temas de orientación sexual, identidad de género, expresión de género, sino que hoy hay un gran tema que poco se habla, es que los impactos diferenciados de la emergencia humanitaria compleja, de la crisis económica, la hiperinflación, ha condenado o nos ha condenado a las personas LGBTIQ a vivir bajo esquemas de pobreza y círculos de pobreza perpetuos que lamentablemente sin intervención del Estado, sin intervención de políticas públicas sostenidas, va a ser muy complicado que nosotros, nosotras y nosotros salgamos de los niveles de pobreza que hoy estamos viviendo, donde en un contexto donde cada día el acceso al trabajo, la alimentación, a la salud es mucho más complejo, el panorama futuro no es muy prometedor para la población LGBTIQ, aunque sí vemos con mucha esperanza las nuevas formas de activismo, nuevos grupos, nuevas juventudes, nuevos espacios donde se están formando, si el Estado no asume su responsabilidad para garantizar, para acabar además con la crisis de esta que fue generada por decisiones políticas, lamentablemente el futuro para nosotros no es demasiado esperanzador en Venezuela. Gracias, Yendri. No sé si Priscila y Leojan tengan algo que agregar sobre este tema del derecho a la vivienda y cómo se ve violentado. Hacer Eh, énfasis. sí, es bastante complejo. Sí, Eh, muchísimo. y sobre todo mencionabas algo de los espacios seguros. Para mí no existe ningún espacio seguro para una persona LGBTIQ. Eh, y lo digo desde mi experiencia, ningún espacio, porque ni siquiera en las mismas organizaciones de derechos humanos. He vivido situaciones bastante complejas y más allá de a lo mejor maltratarme o tal vez golpearme, porque la violencia se manifiesta de diferentes maneras. Pero el simple hecho de pertenecer a una población vulnerable y el minimizar mis capacidades y en lo que puedo desenvolverme y cómo hacerlo, ya esto se vuelve un espacio inseguro para mí, porque me limitan. Entonces, básicamente han sido experiencias bastante turbias, ¿no? Y no, es, como bien lo dijo, creo que lo mencionó Yendri, no es nada más el Estado. Son muchos actores los cuales tienen que revisar en los espacios donde las personas LGBTI estamos teniendo acceso, que de alguna u otra manera se pudiesen llamar como unos refugios, porque se dicen que nosotros accedemos porque nos sentimos cómodos, nos sentimos seguros de que vamos a estar en un espacio donde se nos va a respetar, se nos va a aceptar, se nos va a apoyar y se nos va de alguna u otra manera a motivar a avanzar en un contexto donde el Estado venezolano no te lo está dando. Desde aquí no hay campañas de ningún tipo, de informativas ni de ningún tipo. Entonces, básicamente, imagínate, si empezamos por allí, ahora, si hablamos de el acceso a la vivienda, empezamos desde que comenzamos a manifestar nuestra identidad, nuestra orientación en nuestros hogares, que se nos expulsa de los hogares, se nos maltrata, y que de alguna u otra manera deseamos acceder a espacios de alquiler, también es otro episodio más turbio, porque no sabemos cuáles son los límites que se nos van a colocar. Bueno, muchos los conocemos porque, por experiencia de otras personas o compañeros que han de alguna u otra manera relatado sus historias, pero tampoco se les permite ser quienes son. Es un tema aquí, creo que es un tema que se conecta uno con otro, tema de información, educación, y todo se va complementando y al fin y al cabo es una bomba. En cualquier espacio donde nosotros decidamos desenvolvernos como cualquier persona, siempre vamos a conseguir un ataque, siempre vamos a recibir lo peor o lo negativo, quien no esté informado o quien no esté formado, porque ciertamente hay gente que vive bajo el prejuicio aún social, ¿no? Hombre, mujer, mujer, hombre, y ya. Lo demás es turbio para ellos. Entonces, es bastante complejo. Ahora, si hablamos del tema de vivienda en el país como tal, yo creo que eso es un tema que para nosotros como población LGBTI no existe. O sea, poder acceder a una vivienda, a poder pagarla. Primero tenemos que tener un empleo que básicamente nos genere una entrada que permita que podamos pagar un inicial. Y eso es mentira, porque aquí con los sueldos que tenemos actualmente, que son $2, básicamente, ¿qué haces con eso? $2, $3. Absolutamente nada. Y eso sí, logra escalar en un puesto en algún espacio, porque si trabajas independiente, puede ser que lo logres,
pero es muy difícil. Primero porque no tienes el respaldo de muchos documentos y siempre va a haber muchas trabas, sobre todo en el tema legal. Estoy hablando desde las personas trans. En el tema legal va a ser muy complejo. Entonces tus documentos ya no van a ser Priscila, sino va a ser, por ejemplo, José Pérez. Pero tú obviamente, entonces tu apartamento o lo que tú decides acceder va a ser bastante complejo a la hora de querer reclamar, porque tú obviamente tu identidad no se va no va a pegar con lo que dice el documento, el señor, el dueño, el que adquirió esa propiedad. Es un tema bastante complejo el tema de la vivienda en Venezuela, tanto adquirirlo desde los propios medios como también pedir alquiler o básicamente ya lo hemos visto, muchas personas en situación de calle y si no, aquí hay algo muy particular que creo que no se ha mencionado, que en base a esta crisis de derechos de escala, la migración que tenemos a población LGBTI hacia países de Latinoamérica es impresionante. Buscando refugios en otros espacios donde, dicho sea de paso, también se les discrimina, se les asesina, se les maltrata. Entonces es un tema bastante complejo. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, creo que de todo lo que dijiste, rescato mucho la parte de que ningún espacio es seguro para una persona LGBTQI más. Y yo creo que podríamos pasar un día entero, o sea, un día entero hablando de lo deshumanizante, denigrante y espantoso que es el uso del término trans, que comentabas en tu participación anterior. O sea, no es que, wow, qué progreso y qué avance que ahora no se escuche eso en la calle y se diga mujer trans o u hombre trans según sea el caso, pero de verdad que qué horrible las cosas por las que han tenido que atravesar las personas trans, al menos en el caso venezolano. Y podemos pasar también días enteros hablando de cada uno de estos derechos, pero me gustaría que podamos tomarnos unos minutos también para conversar sobre el derecho a la salud, que creo que es un pilar importantísimo en el tema de ESCA y que además en Venezuela es tan complejo y que se ha visto tan afectado por el tema de la crisis humanitaria que estamos viviendo. Hace unos meses en Caleidoscopio presentamos un informe sobre acceso al agua en Venezuela y uno de los subtítulos, digamos, de ese informe hablaba de la realidad del acceso al agua en la red hospitalaria del país. Y pues si en un hogar es indispensable el agua, en un hospital yo creo que es incluso más, ¿no? Porque es literalmente cruzar la línea entre la vida y la muerte el tener o no tener acceso al agua en un hospital. Eh, pero más allá de tener o no tener ese acceso al agua, como persona LGBTQI más en Venezuela, puedo yo acceder a la salud pública del país sin ningún tipo de problema, me van a atender igual, se van a sentar a escucharme, van a empezar conmigo un proceso médico o ustedes sienten que han tenido alguna dificultad en este tema del acceso a la salud en Venezuela. Me gustaría ahora escucharlo. Bueno, creo que solapando más de la conversación que ya hemos tenido, el hecho de que no hay una garantía y un respeto a nuestro derecho a la identidad, ya dificulta profundamente lo que es el acceso a cualquier espacio en el cual se nos vaya a pedir nuestra identidad para poder proceder en lo que es el protocolo, en este caso el protocolo de acceder a la salud. Entonces, como personas trans, de por sí el problema que enfrentamos cuando queremos obviamente acercarnos a cualquier espacio donde necesitemos atención médica, es que va a haber esta discordancia entre nuestro documento y nuestra expresión, si es que de por sí tomamos la decisión, digamos, la valiente decisión de decidir ir como somos, como nos vemos y como nos percibimos, porque he escuchado también de muchas personas que por evitar el miedo y por evitar el acoso, por evitar la discriminación o por evitar que se le niegue el acceso a la salud, se disfrazan como lo que dice el documento de identidad para que no se les vaya a decir nada en el proceso, pero eso es una vulneración además de su dignidad como persona y de paso internamente tiene un efecto en la salud mental y en la autoestima de la persona en cuestión que después puede generar secuelas para cualquier persona trans, sentir que para poder acceder a la salud tiene que disfrazarse como lo que no es para poder optar por cualquier medicamento, por cualquier atención. Pero entonces si vamos al escenario en el que esta persona decide no disfrazarse, sino que decide, no, yo soy Johan y yo voy a ir como una mujer trans a la calle y no me importa que me diga el médico, que no me importa que me diga la clínica o el hospital, vamos a enfrentarnos nuevamente a todas estas situaciones de acoso,
de discriminación, de preguntas incómodas, de repente de incluso de espera innecesaria para verificar qué está pasando, deme su documento, esto va para allá, eso va para acá, te dan un poco de vueltas, te mandan a otro sitio y al final buscan incluso a veces la vía rápida para no atenderte, al final buscan incluso la vuelta para no usar sus insumos incluso cuando podrías tener los medios para pagarlos por otra cantidad de prejuicios que también hemos escuchado, como lo de que somos personas enfermas, lo de que todas cargamos con VIH y todo este incluso discurso girando en torno a la serología de las personas, que de paso es altamente discriminatorio incluso para las personas seropositivas que no son trans, pero incluso uno como persona trans se tienen que enfrentar a esos prejuicios también por lo mismo, por la ignorancia y por la discriminación y por los discursos que se han replicado a lo largo del tiempo, no solamente por el Estado y por figuras del Estado, sino también por figuras religiosas que se han encargado también de tener toda una campaña y todo un discurso de odio, incluso como a veces me gusta decirlo, idiotización de la población para hacer creer a la gente cosas que no son con tal de tener como que su discurso ganando terreno. Entonces nos hemos enfrentado a este montón de situaciones de que somos personas enfermas y si no es porque tenemos una cosa es porque tenemos otra, si no es porque somos enfermos físicos, somos enfermos mentales y al final es difícil, al menos para la salud pública, brindarle a las personas trans un mecanismo que le permita acceder a ella. En los casos de salud privada puede ser que haya menos dificultad, pero entonces, ¿qué persona trans en términos, digamos, generales tiene ingresos para poder acceder a la salud privada? Prácticamente ninguna. Serían contadas con los dedos las personas trans en Venezuela que pueden pagarse una clínica privada para poder de verdad garantizar su salud, y eso no significa que vaya a ser seguro para esa persona. O sea, puede ser que tenga los medios para pagar y puede ser que tenga contactos para evitar tener situaciones incómodas o algo, pero como digo, es algo muy minúsculo en comparación con la realidad de lo que pasa en Venezuela, y esto hablando nada más de lo que puede ser acceder a la salud. Ahora, hay estados en Venezuela en el que ni siquiera puedes acceder a la salud como una persona heterosis. Entonces, toda la vulneración, o sea, el panorama de la vulneración de los derechos TESCA es tan profundo que ni siquiera la conversación centrada en las personas LGBTIQ+, da como resultado una respuesta, porque es primero trabajar en cómo garantizamos estos derechos en un sistema horizontal para todas las personas, y después cómo todas las personas en todos los estados pueden acceder a eso. Sí, y ya ahí podemos profundizar en entonces cómo va a ser para una persona que es un hombre gay, cómo va a ser para una mujer lesbiana, para una persona trans, etcétera, etcétera. Pero es tan complejo y tan profundo cómo se entrelazan las formas de discriminación y de ignorancia, incluso en entidades y en salud y todas estas cosas, que al final se vuelve tortuoso. Al final las personas a veces optan por preguntarle a su médico familiar o amigo o conocido, y a veces las soluciones realmente se vuelven peores. A veces la cura se vuelve peor que la enfermedad, porque realmente no es el medicamento necesario, no es la salud, no era lo que te hacía falta. Y eso por hablar de salud general, pero incluso en lo que es salud trans, lo que es hormonal, lo que es el acceso a las hormonas, lo que son los exámenes médicos, hay muy pocas opciones disponibles actualmente para que incluso nosotras como personas trans podamos acceder a un tratamiento hormonal y a médicos de calidad que puedan ser accesibles para todas las personas, y los programas, las fundaciones son limitadas y tienen muy pocas redes de alcance, y no porque no quisieran llegar más lejos, pero es porque la calidad de las herramientas aquí en Venezuela no les permiten realmente alcanzar a cada vida trans en Venezuela. Entonces, incluso para hablar de lo que es la transición de una persona trans, la salud se vuelve compleja, y al final es todo como desgastante, se vuelve desgastante, y a veces las personas trans simplemente casi que renuncian a su derecho a la salud porque no ven salida de ahí. Sabes que quisiera acotar unas cositas, todo lo que dijo León es muy cierto, es muy complejo pues como que poder hablar desde la... Obviamente tenemos una experiencia de vida porque obviamente nosotras hemos ido al hospital, a hospitales a adquirir servicios, ¿no? Y sobre todo cuando estamos iniciando el proceso de transición, buscar ayuda, a un médico y todo esto. Yo recuerdo hace años, esto fue una experiencia bastante triste y a la vez dolorosa. En Plaza Venezuela yo conocí a varias chicas que estaban en situación de calle, eran trabajadoras sexuales y aparte eh, estaban pasando por momentos muy turbios en el sentido que sabían que
que portaban el virus del VIH-Sida y estaban en una fase bastante crítica, debo decirlo. Y recuerdo que al caminar a un trabajo que tenía en Plaza Venezuela, ellas me preguntaban y siempre me consultaban. Lo cual yo le decía, bueno, en la UCB tengo entendido que se atiende, pero recuerdo que siempre me decían que no, que ahí era el peor sitio donde las podían atender, o sea, donde peor las atendían. Primero porque los doctores no las trataban mal, o sea, de entrada la trataban como el chico y de paso también las estigmatizaban por el simple hecho de portar el virus, ¿no? Que era algo que me parecía tan terrible, o sea, hacerla sentir mal a una persona, porque bueno, eh, no conocemos gotera de casa ajena como para poder juzgar las situaciones de las personas, ¿verdad? Entonces, era bastante duro y en base a eso, yo no dudo, y yo estuve en una reunión con un montón de organizaciones que trabajan sobre el tema del VIH y tuberculosis en el país y la situación sigue siendo cada vez más crítica en ese tema, ¿no? Es mucho peor, porque aparte no hay campaña, o sea, los médicos aquí no están sensibilizados, el Estado no se ha enfocado realmente en generar campañas de sensibilizar a la población médica para que ellos puedan atender a las personas independientemente de género, orientación o expresión, independientemente no están sensibilizados, lo cual también es un factor que influye mucho a la hora de que una persona LGBTI decida a ir a un hospital, ¿no? Porque no sabes con qué te vas a encontrar. Ya de por sí a lo mejor puedes estar pasando por una situación bastante dura de violencia, discriminación, porque cada historia de cada persona es distinta. Y también enfrentarte a lo que te vas a encontrar en un espacio, en un ente público, donde también te van a maltratar. Entonces esto también es preocupante, ¿no? Ciertamente, bueno, sabemos que en Venezuela los utensilios y todo esto de sistema hospitalario realmente está, que obviamente aquí para todos, en general, el sistema de salud es precario, pero para algunos, por ejemplo, como nosotros, que no tenemos la posibilidad también de tener a lo mejor una entrada de dinero fija o algo que realmente nos permita poder acceder a un médico privado o algo así, es muy complejo. Sí, totalmente. De hecho, lo comentaba Leojan hace un rato, el tema de que existe pues eh, un prejuicio muy, muy feo en el tema de las personas trans y pues de inmediato trans, y lo comentaba Priscila hace un rato, trans igual prostituta y además existe otro prejuicio que se suma a eso y además de prostituta pues seropositiva, ¿no? Entonces, qué importante primero desmontar ese prejuicio y desestigmatizarlo también, ¿no? Y me gustaría también conversarlo con Yendri ahora, porque aún hoy por hoy, en el año en el que estamos, en el siglo en el que estamos, pues cuando uno va a donar sangre, porque me pasó hace poco tiempo, hay que llenar, por supuesto, un formulario de antecedentes de algunas enfermedades en particular, pero dentro de esos antecedentes preguntan si eres homosexual o si formas parte de la comunidad LGBTQI+, acá en Venezuela, por supuesto. Entonces, de lleno me parece una discriminación, pero además me parece que eso es un estigma bastante, bastante negativo, porque la única razón por la cual importa mi orientación si voy a donar sangre es porque mi sangre puede estar contaminada, comillas, ¿no? Entonces, además es violencia, ¿no? Se convierte en violencia contra la persona que va a donar sangre. Entonces, el sistema, y lo comentaba Priscila también, el sistema de salud, pues necesita necesariamente que el Estado se encargue de sensibilizar al personal médico, que tratar estos temas, formar al personal en estos temas. No sé si Yendri quiera comentar algo al respecto, pero me parece importantísimo eh, el ver cómo hay una ignorancia, lo decía Leon hace un ratito, una ignorancia en la que está sumergida buena parte del personal médico, que al final lo que genera es una traba para que la persona acceda a la salud. Sí, bueno, ahí y tú lo mencionabas, el tema de la normativa que limita a las personas, especialmente los hombres,
que tienen sexo con hombres. Donar sangre está basado en un estigma vinculado al VIH-Sida, en el que en el momento de la pandemia del VIH se consideraba que era una enfermedad principalmente que le daba a hombres gays, ¿no? Y Le dio incluso la fue gana. catalogado como el cáncer de los gays, ¿no? Creo que Laura por ahí tiene el micrófono abierto. Sí. Este, mm, esta normativa Con- lograda lamentablemente no es exclusiva de Venezuela. Hay muchos países donde todavía se están manteniendo ese tipo de normativas que limitan la posibilidad de las personas, especialmente, y reafirmo aquí, el estigma está vinculado a hombres Tenía que que tienen sexo mostrarte con lo hombres, no que importa si son solo Sandra hubiese homosexuales, venido a... también hombres bisexuales. Este, y vemos con mucha preocupación que en pleno 2023 todavía no se haga ningún esfuerzo, ni el más mínimo esfuerzo para derogar este tipo de normativas que todavía existen y que más bien siga pasando como se dice coloquialmente, pasa colado, que bueno, lamentablemente hoy si mi mamá necesita de mi sangre no puedo hacerlo por un estigma y por un prejuicio que no tiene base y no tiene como sustento ni jurídico, ni de derecho, ni social, ¿no? Sino es solo un estigma asociado que además data de hace muchos años. Y quería hablar también de otro tema, que es el tema, lo mencionaba Priscila y tal, el tema de los espacios seguros y que tiene que ver también con otro derecho que está muy vinculado a los DESCA, que es y lo mencionaba hace rato, que es el disfrute de espacios culturales. En el Observatorio de Violencias LGBTIQ, lamentablemente hemos reportado o hemos documentado varios casos donde la obstaculización del uso de espacios públicos, recreativos y culturales es casi que una norma no escrita para personas LGBTIQ, donde funcionarios públicos y o privados han impedido a personas LGBTIQ o a personas que aparentan, bajo los prejuicios ser LGBTIQ, acceder a parques, estar en parques, en restaurantes, en áreas de conciertos, en otros espacios de uso público, como centros comerciales, tiendas, etcétera. Entonces, los de estos son bastante amplios y vemos cómo pasan de la salud al espacio cultural, de los espacios públicos, y lamentablemente hay una política que lo transversaliza todo, que es la obstaculización de cualquiera de estos derechos basados en los prejuicios sociales y culturales que lamentablemente se mantienen y se refuerzan por la inexistencia de políticas del Estado, pero además también por el ejercicio de discursos de odio de funcionarios y funcionarios públicos. Lo vimos el año pasado en casos como el diputado Franklin Duarte y la diputada Maribel Castillo, donde desde la Asamblea Nacional promovían discursos estigmatizantes y además atentaban contra activistas LGBTIQ y que bueno, eso que se vinculan con lo que comentaba, ¿no? Que es el reforzamiento de las ideas en la población y el imaginario colectivo de que, bueno, ser una persona LGBTIQ es ser una persona de tercera, que ser una persona LGBTIQ tiene que ser condenado a vivir bajo violencia, bajo discriminación, porque, bueno, bajo los preceptos religiosos somos antinatura, vamos a destruir el mundo, etcétera, etcétera, y al final se nos olvida una emoción fundamental o una posibilidad fundamental que tenemos todos los humanos, que es el ejercicio de la empatía. Las personas LGBTIQ somos personas que sentimos, padecemos, vivimos, sufrimos, gozamos, y que como cualquier otra, este tipo de acciones está teniendo unos impactos muy negativos en nuestra vida solo por ser quienes somos. Bueno, yo insisto en de verdad que la importancia y lo valioso que son estos espacios, porque en el ratito que llevamos hablando hemos hablado de, pues, por supuesto, ningún derecho prela sobre otro es más importante que otro, pero hemos hablado de derechos de ESCA que son fundamentales e indispensables, que son educación, salud, vivienda y trabajo, ¿no? Y no hemos hablado pues, no solo por la formación académica que ustedes tienen en el tema y que pues se les nota al hablar, sino también hemos hablado mucho de lo que ustedes han vivido en carne propia y de los testimonios que ustedes han vivido como personas LGBTQI más acá en Venezuela, ¿no? A mí me gustaría también
ya para ir cerrando este espacio, tenemos un comentario en el chat y tenemos a Robert que está levantando la mano. Entonces, regálenme un minuto para leer el comentario que tenemos por acá e invitar a todos los y las participantes de esta actividad para que hagan preguntas a nuestros expertos después de estos testimonios que hemos escuchado en la actividad. Euge dice, desde el Estado se debe trabajar para garantizar la inclusión de las personas LGBTQ en las escuelas y trabajos, pero la formación del respeto y valores va desde casa. El bullying y el acoso es para todos sin importar condiciones. A mí de chiquita en los 80 y 90 me linchaban por ser una niña obesa cuando los gordos éramos como monstruos. Creo que podemos también dedicar un foro entero, también de una hora, a hablar de la experiencia de ser una persona con sobrepeso, ser una persona gorda en un país como este, en donde se privilegia tanto el estereotipo convencional de belleza, que es una persona delgadísima, y la experiencia que viven quienes pues son personas gordas, tienen sobrepeso y cómo eso además, y León lo comentaba hace un rato con otra variable, ¿no? Pero cómo eso además los expone a una discriminación que los va a llevar a terribles consecuencias a nivel de su salud mental. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Euge, por el comentario y en efecto, pues los valores vienen de casa. Robert, tienes la palabra, no sé si ibas a comentarnos algo. Hola, saludos, de antemano agradecidos con todos por dejarme participar en el espacio desde Nueva York, miembro de Venezuelan Alliance. Pues tengo muchos años viviendo acá, poco despegado de la situación actual de Venezuela, pero estoy muy interesado en algo que dijo Priscila, que tiene que ver con la comunidad LGBT en movilidad que ha ido a países del sur y ahora está llegando a Estados Unidos para solicitar asilo, y con estos nuevos cambios migratorios quizás le van a bloquear su solicitud de asilo porque debieron haberlo hecho en los países donde accedieron primero antes de venir a Estados Unidos por la ley del tercer país. Y algo que dijo Priscila que me pareció súper interesante es que están yendo a países donde las violaciones de derechos son muy parecidas a la de Venezuela y quizás algunas veces más graves, hasta a que tiene que ver con xenofobia también, que hay hacia la comunidad venezolana yendo a los países del sur y a otros países. Entonces estoy interesado mucho en el tema, estoy muy agradecido por los comentarios, sobre todo de la comunidad trans. Vengo también de esa época de que la comunidad trans se llamaba Transford. Entonces, bueno, nada, mucho ha llovido en 20 años de que fui el cuarto venezolano a obtener asilo basado en mi orientación sexual, identidad de género en los Estados Unidos recién creado, y no tengo muchísima información actual porque me despegué un poco del tema, pero estoy interesado en participar más. Gracias por tomarme en cuenta. Saludos de Nueva York, por aquí a la orden, y espero estar más conectado de ahora en adelante. Un abrazo para todos y buscaré más información. Gracias. Me tengo que retirar porque aquí hay una tormenta. Me voy a casa, pero estoy conectado con ustedes. Un abrazo. Robert, Vale, gracias, ojalá Robert. puedas, perdón que te interrumpa, Priscila, pero ojalá puedas ver los informes que ha sacado organizaciones como Colombia Diversa o Colombia Diversa y Caribe Afirmativo, que hablan mucho de la realidad acá en Colombia, y sé que algunos otros países han sacado algunos reportes. El Centro de Derechos Humanos de la UCAP hizo un reporte sobre la migración de personas LGBTIQ en el contexto de emergencia humanitaria compleja. Creo que esa sería información valiosa. De todas maneras, también por redes sociales seguramente le podemos hacer llegar esa información para que la puedan revisar. Perfectísimo. Te escribo por redes sociales, creo que yo te sigo. Un abrazo. Gracias, Chévere, Robert, por gracias. tu comentario. Creo que Priscila iba a comentarte algo. No, le iba a decir gracias igual, tranquila. Ah, ok, sí. Qué bueno, buenísimo. Tenemos otro comentario por acá en el chat, ya lo voy a leer. Es de Gloria Villaveses. Ella dice, buenas tardes, gracias por la oportunidad. Estamos en una Venezuela donde todos somos víctimas. El acceso a la salud, a los alimentos, es por todos conocido. La violencia es en las muchas áreas de vida del ciudadano. Es violencia que no se puede alimentar con los nutrientes necesarios a un recién nacido, los ancianos están a la deriva. Los pensionados, ¿cómo viven con pensiones de $5? Los niveles de pobreza son mayores al 80%. La sensibilidad es prevención y aquí no hay ni siquiera medicina curativa, por tanto es mucho más complejo la vulnerabilidad de la comunidad LGBT. Sí, precisamente como lo comentábamos al principio, la crisis de ESCA no es una crisis que solamente afecta a las personas LGBTQI más en Venezuela, sino que afecta a toda la población. Sin embargo, el espacio
pues quisimos dedicarlo con un especial enfoque en las personas de la comunidad porque, pues al ser una comunidad vulnerable, esta crisis de ESCA afecta a las personas LGBTQI más en Venezuela de una manera diferencial. Lo comentaba Yendri hace rato, pasa lo mismo, o pasa algo similar, no lo mismo, con poblaciones indígenas, con poblaciones hay niveles de pobreza altísimos, pero hay personas que están en una pobreza que ya es extrema y se ven aún más expuestas a las consecuencias de esta crisis y es necesario pues quizás darle ese enfoque particular para entender hasta dónde llega la crisis y sobre todo qué hacer a partir de ahí. De hecho, con eso quería terminar, pero creo que ya lo contestaron en buena parte durante sus intervenciones, ¿no? Me gustaría, pues, saber qué es lo que nosotros pedimos al Estado, o cuál es el siguiente paso, qué es lo que se necesita con extrema urgencia, pero ya Pris lo decía, necesitamos que el Estado tome acciones a nivel de, por ejemplo, el sistema de salud, que forme a los médicos. Johan lo decía con el tema de la educación, es necesario que no solamente instituciones privadas, sino también públicas empiecen a formarse en este tema, se sensibilicen y puedan dar acceso a todas las personas sin distinción alguna. Y Yendri también lo comentaba, pues desde el punto de vista de la violencia, ¿no? Es también formar a la población, sensibilizar a la población, porque la violencia no viene nada más de las fuerzas de seguridad del Estado, sino del ciudadano común, ¿no? Que me ve y me discrimina, que me ve y me golpea o me insulta y todo eso es violencia y todo eso atenta contra mi derecho a la vida digna, que forma parte, por supuesto, de los DESCA. Tenemos otro comentario por acá. Ah, sí, Gloria. Perfecto. No sé si les gustaría a ustedes, a nuestros expertos invitados hoy, cerrar con alguna frase, con alguna reflexión de lo que hemos conversado hoy. Está, el micrófono es suyo. Sí, bueno, yo no sé, yo quería nada más hacer como mencionar algo que me dijiste, y sí, ciertamente el Estado definitivamente tiene que emprender acciones urgentes, porque eh, si no lo hace, pues vamos a seguir cayendo en picada. Y que ciertamente como población, hablo desde la población trans, como mujer trans, este, aquí no es nada más, por lo menos para nosotros, incluyo chicos, chicas y todos, el que se siente identificado, no es nada más tener una ley de identidad, porque podemos llegar a tener una ley de identidad. Hemos visto cómo se nos ha engañado eh, en una u otras ocasiones, ¿no? Lanzando bombas de humo, porque eso para mí son bombas lacrimógenas. Pero igualito yo, desde mi experiencia, desde lo que observo, de lo que pienso, eh, podemos tener una ley, pero si el Estado no nos garantiza otros derechos, vamos a seguir en la misma situación. Vamos a seguir pasando lo mismo. Podemos tener a lo mejor un documento que diga Priscila Solórzano, sí, género femenino, pero si el Estado no me está garantizando mis derechos DESCA, entonces sigo en la misma situación, porque aquí es un trabajo de hormiga y también es un trabajo que incluye y debería incluir a la población en general, porque aquí ciertamente tú lo acabas de decir, y como lo dice Yendri, la violencia no nada más viene del Estado, también es de la sociedad como tal, pero eso también viene en parte por la ignorancia, al no conocer, y bueno, ya hablamos de las campañas informativas, que son tan importantes realmente, son demasiado importantes porque de alguna u otra manera crean conciencia, y es tratar también de poner a ese venezolano común, que es del día a día, que a lo mejor no estudió, que a lo mejor trabaja en un puestico vendiendo papas, pero que desconoce del contexto de una persona trans, un hombre gay, pero al simple hecho de ver esa información le va a crear empatía para con una población la cual en un momento determinado va a necesitar su apoyo. Y eso creo que es importante. Perfecto, Priscila, muchísimas gracias por esa reflexión. No sé si Yendri y Johan tendrán Sí, algo que comentar. Adelante. sí, lo que quería comentar es que, bueno, creo que luego estos espacios siempre es apropiado preguntarnos, entendiendo que si bien la responsabilidad principal es del Estado, también de forma individual, yo soy fiel creyente que el activismo es la deconstrucción de los prejuicios propios para ponerlos luego al servicio del resto de las personas, ¿no? Entonces, creo que una cosa que siempre nos va a servir es cuestionarnos, preguntarnos y reflexionar qué estamos haciendo hoy o qué vamos a hacer a partir de hoy
para que en los espacios donde estemos no se repliquen las formas de discriminación y violencia hacia las personas LGBTIQ, hacia las mujeres, hacia cualquier persona, ¿no? Y ver qué cosas también es importante de construir en nosotros mismos para nosotros no ser las personas que hasta hoy fuimos en este tema. Todos estamos siendo criadas bajo un sistema que nos enseña a discriminar, que nos enseña a odiar la diferencia, a rechazarla. Es una decisión, o tiene que ser una decisión propia y activa, dejar de ser así. Y solo a través de esa decisión activa, consciente, es que vamos a poder incidir en los espacios donde trabajamos, donde vivimos, donde estamos a diario, para tratar de hacer de esos espacios un poquito más seguros. Los espacios no son seguros porque se declaren, son espacios seguros porque se trabajan a diario y para eso requiere, bueno, eso, nuestra decisión activa y consciente de dejar de discriminar y dejar de normalizar que la discriminación en donde nos desenvolvemos. Perfecto, Yendri. Muchísimas gracias por tus palabras y por tu reflexión. No sé si Johan quiere comentar algo para cerrar. Sí, nada, algo cortico que para como complementar la conversación es que he entrado como en varios momentos en el que he deducido quizás varias de las cosas en las que podemos reflexionar, quizás no para solucionar el problema, pero por lo menos para darnos un poco de esperanza en estas situaciones. Y es que a medida que vayamos humanizando lo que son las vidas de las personas, que es algo que parece ilógico considerando que todos somos humanos, pero que realmente ocurre considerando que muchas personas somos deshumanizadas por nuestra orientación o por nuestra identidad. Creo que a medida que vayamos humanizándonos y vayamos mostrándole al mundo precisamente la humanidad que somos como personas de la comunidad LGBTIQ+, vamos a ir logrando, como hemos hablado, esta sensibilización, este derroque de la ignorancia en la sociedad, no solamente venezolana, sino creo que global, porque la ignorancia no es única de Venezuela. En cualquier otro país existen todavía poblaciones altamente ignorantes y altamente violentas que atentan todos los días contra vidas LGBTIQ+. Entonces, creo que estos espacios lo que nos permiten es reflexionar al respecto y también cómo podemos después replicar estos discursos en lugares donde podamos precisamente hablar un poco más de humanos y no tanto de las diferencias que tenemos entre unos o entre otros. Así que bueno, eso es creo que lo único que quería terminar de acotar. Bueno, yo quiero, pues en primer Hola, lugar, hola Francisco, no sé si te acuerdas de mí, yo sí me acuerdo de ti, soy Laura Valentina Córdoba, estudiante de comunicación social de la UCB, en la UCB. hola Laura, no, pero adelante, cuéntanos. Fíjate que hay, voy a comentar mi inconveniente. Bueno, resulta Laura, que sí me yo, acuerdo de ti, claro, de aquel taller de inglés, ¿verdad? sí, Sí, claro que me acuerdo de ti. entonces Bienvenida. yo al verte pensé por eso pensé en estar en este taller, o sea, porque resulta que tenemos que entregar, o sea, mi equipo y yo, un boletín para periodismo, entonces nuestro boletín se centra en noticias sobre la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Entonces, bueno, yo pensé cubrir este evento como noticia, pero resulta que no contaba con que desde hace una hora estoy intentando ingresar y la aplicación Zoom no me colaboraba, o sea, no podía activar, o sea, los veía, pero no podía escucharlos, no los escuchaba. Eh, Entonces, yo quisiera, sí, o sea, no sé, que tú me dieras tu número Laura, o hola Laura, mucho gusto. hola. La actividad ha sido grabada, no te Ah, preocupes, ok, se colocará ok, en la cuenta de YouTube de la organización ok. y cualquier cosa yo le digo a Francisco que te haga llegar el link sin ningún tipo de problema. Ah, ok, sí, Y sí, sí, sí. de ahí puedas escuchar toda la información, puedas extraerla, puedas utilizarla, chévere, no hay problema. Sí, buenísimo, porque es que me pasó con un conversatorio también así vía Zoom cometí el error de no entrevistar a los ponentes, entonces no
salí bien en esa evaluación, pues, o sea, que quisiera saber si es primera vez que ustedes realizan este evento. Mira, este evento enfocado en este tema con estos ponentes, sí, pero constantemente estamos realizando conversatorios, foros, talleres y bueno, como te comentaba Priscila ahorita, puedes seguirnos en nuestras redes sociales y ahí te enteras de toda esta información. Y va a estar, ya comentaron por ahí por el chat, va a estar grabado y va a ser publicado en la página de Instagram, entonces ahí vas a tener material disponible. Entonces, y de verdad, muchas gracias Laura por participar. Ajá, pero si quisiera saber ¿y cómo surge este evento, o sea, lo pidieron o es una decisión de ustedes cuatro, ustedes los ponentes o qué, Mira, este evento surge porque hay la necesidad de conocer eh, cómo está la población LGBTIQ más en temas de derechos de ESCA. Por eso es que surge la actividad y de eso es que, bueno, conversamos el día de hoy. Sí, ok. es una propuesta de caleidoscopio humano enmarcada en el proyecto de monitor de SKB. Bueno, puedes seguir también la página del proyecto y seguro vas a también tener bastantes oportunidades de encuentros formativos como este que seguramente te van a servir de muchísimo. Y bueno, Por, Laura, por, nuevamente, por, gracias. por dónde se difunde estas informaciones? ¿Cuál es la red que más utilizan En o Instagram nos utilizan puedes todas sus encontrar redes? en Instagram nos puedes encontrar como @caleidohumano. En Twitter también y en Facebook como Caleidoscopio Humano. Ahí vas a tener toda la información a la mano. Ok, esas son las tres redes activas por donde Ujú. ustedes siempre, o sea, publicaron este chat, Eh, este foro. sí, Ujú. Ok. Bueno, sí, porque es que lo que pasa es que, bueno, tú sabes, uno como periodista, pues le piden 5 interrogantes fundamentales para tener una noticia más o menos completa, como qué pasó, dónde pasó, cómo sucedió el evento, dónde, así. Entonces, por qué, lo que le dije, por qué sucedió este evento, tal, cómo se difundió, cómo hicieron para, así, pues, esos no te datos. preocupes, no te preocupes, toda esa información la vas a tener a la mano. Sí, sí, sí. Sí, y bueno, y algo muy importante, o sea, como dedicarle un espacio, un párrafo a cada ponente, porque, ay, no, bueno, espero que esté muy bien y bueno, si yo te escribo por Instagram, o sea, tú me contestas si en caso tal Sí, necesito contactar. por supuesto que sí, no hay ningún problema, Laura. Te voy a dejar por acá por el chat mi Instagram y el Instagram también de la organización y por ahí nos contactas sin ningún problema, ya te los escribo en el chat. Sí, sí, ya te vi, ya te vi en el Instagram Perfecto. y Ah, le pedí tu número a Tyron, pero bueno, ajá. no me lo dio, no me lo dio. Está bien, Pero no bueno, importa, me puedes escribir por Instagram, no hay ningún problema, Laura. Con gusto te voy a contestar. Gracias por dale, participar. Bueno, y pues. como comentaba, quiero aprovechar también el espacio para dar las gracias a nuestras ponentes Leojan y Priscila y a nuestro ponente del día de hoy, Yendri, que son además expertos en el tema, que manejan esto al pie de la letra y que han compartido un poquito de todo su conocimiento en este tema con nosotros pues para seguirnos formando, que al final del día es lo más importante, ¿no? Eh, Les recuerdo, aprovechando el comentario de Laura, les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram como @caleidohumano, en Facebook como Caleidoscopio Humano y por supuesto las redes del proyecto Monitor Desca B, así tal cual, en Instagram, Twitter y Facebook. Muchísimas gracias por este espacio a todas, todos y todas. Les deseo una feliz noche y recuerden que van a tener este material disponible en todas las redes sociales. Gracias y cuídense mucho. No, gracias a Vale, ustedes, hasta de verdad, luego, muchísimas gracias, gracias por la chao. invitación.